Bienvenidos a esta sesión de Live Meeting. Mi nombre es Benjamín Figueroa y como saben, pues bueno, esta es la última sesión de la serie de System Center 2012, que a su vez es la última serie de las 4 que hemos estado revisando en estas semanas, referentes a temas de infraestructura. Como recordarán varios de ustedes, nosotros iniciamos con la serie de Windows Server 2012. Posteriormente revisamos algunas sesiones sobre el tema de virtualización, puntualmente con Hyper-V. Posteriormente revisamos también la serie de Windows Azure, mucho más enfocado a la parte de máquinas virtuales sobre la nube. Y en esta última serie de System Center 2012, pues hemos visto todas las soluciones que hay de administración del centro de datos, desde administración de la infraestructura, monitoreo, flujos de trabajo, configuración tanto de servidores como de equipos de escritorio. Y bueno, en esta última sesión, la intención es que podamos pues juntar todo lo que hemos revisado en estas 4 series y mostrar ya un escenario de nube privada. Entonces, realmente en esta sesión no vamos a ver un contenido nuevo, vamos a más bien como a juntar todo lo que hemos visto de soluciones tanto de server como de virtualización como de Windows Azure y de System Center, y mostrar un par de escenarios de creación de una nube privada y creación de un servicio a partir de una plantilla. Todo esto pues obviamente ya con algunos conocimientos previos que hemos revisado en las otras sesiones. Antes de iniciar, quiero aprovechar este pequeño espacio para recordarles que todos aquellos que no hayan podido estar presentes en todas las sesiones y quieran estar o quieran recibir su reconocimiento digital de asistencia, el mecanismo sería el siguiente. Sabemos que no todos ustedes han podido estar presentes en todas las sesiones, entonces si por ahí hay alguna que no hayan podido estar en vivo, pero que hayan visto el video en YouTube, por favor mándenos las respuestas a las preguntas de ese video en particular que vieron en grabación al correo diplomado.tecnet@live.com. Nosotros ya tenemos una lista de asistencia a las sesiones en vivo. Entonces, cotejando esa lista de asistencia de las sesiones en vivo, más los correos que nos compartan con las respuestas a las trivias de esa grabación, ya podemos saber si cumplieron con la asistencia de las sesiones correspondientes a una serie en particular. Tenemos hasta el miércoles de la próxima semana, es decir, tenemos prácticamente 7 días para aquellos que quieran recibir su diploma digital. Por favor, envíenlo a la cuenta de correo diplomado-tecnet@live.com. Rápidamente les repito la dinámica. Si ustedes vieron algún video en YouTube de las grabaciones que se hicieron, mándenos las respuestas de las preguntas de la trivia que se hagan en ese video en particular, solamente para validar que hayan completado o hayan visto la grabación completa. Y de esta forma pues ya podemos corroborar que lo hayan visto y para ya hacerles llegar su diploma en formato digital. De cualquier forma, esta información la repetimos al final para que la tengan presente. Vamos a iniciar con la sesión de nube privada con System Center 2012. Muy brevemente, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es nube privada. Vamos posteriormente a mostrar en una serie de diagramas o en una serie de animaciones cuáles son los pasos para que nosotros podamos arquitecturar o implementar una solución de nube privada. Y una vez que tengamos ya esta solución de nube privada, cómo creamos de forma estandarizada servicios. Recuerden que cuando hablamos de servicios en una nube, hablamos de realmente aplicaciones que están hosteadas o que están hospedadas en esa nube. No importa si es una nube privada en mi centro de datos o en una nube pública como lo es Windows Azure.
Entonces, cuando hablemos de servicios, cuando usamos el término servicios, realmente hablamos de aplicaciones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar con un resumen de lo que vimos en sesiones anteriores de System Center. Básicamente, cuando hablamos de nube, hablamos de un modelo de entrega de servicios de IT. Ese modelo de entrega, a diferencia del modelo tradicional, pues nos va a dar ciertas ventajas y va a tener ciertas características. ¿Cuáles son las 4 características que hacen un esquema de nube o un modelo de nube diferente a otros esquemas o otros modelos de entrega de servicios o de entrega de aplicaciones? Número 1, que los recursos, llámese el hardware, se agrupan de tal forma que se vean como un todo. A eso se le llama hacer un pool de recursos. Entonces, esos recursos que lógicamente están organizados de una forma lógica para ser vistos como un todo, están disponibles para el usuario que quiera disponer de esos recursos. Y en el momento en que ya no haga uso de esos recursos, los regresa para que estén disponibles para un segundo usuario o para un tercer usuario. Entonces, la primera característica es un pool de recursos que son compartidos. Número 2, Cómputo en la nube me permite tener un esquema elástico donde yo puedo crecer y decrecer el número de recursos que estoy utilizando de tal forma que lo haga de una forma automática, sin tiempos de espera o sin tiempos de latencia. Número 3, ya lo hemos platicado, es un esquema de autoservicio. No importa si yo estoy en un esquema de nube pública como Windows Azure o en un esquema de nube privada dentro de mi propio centro de datos, yo debo ser capaz de, a través de una herramienta, a través de un portal web, generalmente, hacer solicitud de los recursos y disponer de ellos sin necesidad de un intermediario o de algún tercero. Realmente esa solicitud, como dice la palabra, es de autoservicio. Y número 4, todo esto está basado en uso. Si yo estoy hablando de un esquema de nube pública, solamente voy a pagar los servicios que estoy utilizando y por el tiempo que los estoy utilizando. Por ejemplo, yo pago una máquina virtual que utilicé durante 8 horas. O estoy pagando una base de datos de 5 gigabytes que utilicé durante un mes. Solamente pago lo que utilizo. Si eso lo trasladamos a un esquema de nube privada, yo puedo tener diferentes recursos utilizados en las áreas de mi organización. Recursos humanos, ventas, finanzas, etcétera, etcétera. Y si yo quiero prorratear los costos de esa infraestructura entre las diferentes áreas, pues yo puedo hacerlo de una forma mucho más fácil. Yo puedo saber que recursos humanos utilizó tantas instancias de máquinas virtuales, finanzas utilizó tantas bases de datos, ventas utilizó tales aplicaciones. Entonces yo puedo de alguna forma saber qué área consume más y prorratear esos gastos a esas diferentes áreas. Entonces por eso es un modelo que está basado en uso. ¿Qué más vimos en sesiones anteriores? Vimos que la plataforma de Microsoft ofrece flexibilidad de escoger el modelo que mejor nos convenga. Puede ser la nube pública, donde Windows Azure es la plataforma base. Sin embargo, hay otros servicios de nube como Office 365, como el mismo Windows Intune, o incluso aplicaciones de terceros que están montadas sobre el mismo Windows Azure y se comercializan o se ofrece el servicio desde esa misma plataforma. O puedo también tener un esquema de nube privada donde yo tengo ya mi propio centro de datos y le saco mayor jugo a la inversión de ese centro de datos, optimizando la infraestructura. Básicamente con Windows Server como el sistema operativo base y con System Center como esta solución que me va a permitir automatizar la creación de aplicaciones, automatizar la configuración y el provisionamiento de máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Y también vimos que sobre este escenario de nube privada, yo puedo tener diferentes soluciones o diferentes workloads. Correo electrónico con Exchange, bases de datos con SQL Server, portales de colaboración con SharePoint,
tal y como si estuvieran corriendo en un esquema tradicional directamente sobre el hardware, pero ahora bajo un esquema de nube privada con las 4 características que vimos anteriormente. Y también revisamos que hay una integración directa entre la nube pública y la nube privada, ya que temas como identidad, llámese directorio activo, autenticación de usuarios, se puede hacer de la misma forma tanto en un escenario de nube pública como en un escenario de nube privada. La virtualización, que en este caso la plataforma de virtualización de Microsoft es Hyper-V, también es común a los dos escenarios. La parte de herramientas de administración, llámese System Center, también es común a los dos escenarios. Y la parte de desarrollo con Visual Studio también es la misma herramienta que me va a permitir desarrollar aplicaciones y soluciones de software en ambos escenarios. Entonces, como ven, la oferta es de 360 grados. Es una oferta completa, donde dependiendo de cuál sea mi necesidad y dependiendo de cuál sea el tipo de servicios que yo voy a estar utilizando o brindando a mis usuarios, me conviene usar un modelo u otro. Y realmente, como platicamos alguna vez, no es que una empresa se vaya totalmente a servicios en la nube pública o que se vaya o que tenga todo en la nube privada en su propio centro de datos. Realmente lo que se va a ver en los siguientes meses y en los siguientes años es tener esquemas híbridos donde yo tenga algunos servicios localmente, otros servicios en la nube, e incluso puedo tener soluciones que consuman tal vez datos de forma local, pero que el frontend esté corriendo sobre la nube. Entonces, bueno, esta vista es la que nos da esa integración de toda la plataforma. También vimos que cuando hablamos ya en un ambiente empresarial, generalmente las necesidades y los retos del administrador del centro de datos son distintos a los del dueño de las aplicaciones. Cuando hablamos de dueños de las aplicaciones, hablamos de responsable de recursos humanos de implementar el portal de empleados. O, por ejemplo, el responsable dentro del área de ventas de implementar el CRM. Entonces, a eso nos referimos con los responsables o los dueños de las aplicaciones. ¿Qué es lo que quiere el dueño de las aplicaciones? Básicamente quiere acceder y disponer de esas aplicaciones o servicios de una forma simple, que tengan el control, que tengan visibilidad de lo que está sucediendo con el uso de ese servicio y, sobre todo, una experiencia de autoservicio. Como les mencioné, que no tengan que ir directamente con el desarrollador o ir directamente con el administrador de infraestructura o del centro de datos para hacer esa petición, sino que la puedan hacer a través de un portal de autoservicio. Y del lado del administrador del centro de datos, pues su foco realmente es eficiencia en costos. Que ellos también puedan delegar el control de algunos servicios y que sobre todo se aprovechen de forma eficiente los recursos de los que dispone el centro de datos. Entonces, estos retos de alguna forma vienen a unificarse bajo el modelo de entregar servicios de IT como servicio. ¿Okay? Entonces, este concepto que vamos a ver a continuación de la nube privada, básicamente viene a aterrizar en este escenario en el que yo, dueño de un servicio, quiero disponer, digamos, vamos a poner un ejemplo, yo quiero disponer de un portal en SharePoint, es un portal de colaboración que voy a utilizar para que mi equipo de ventas interactúe, comparta documentos, maneje algunos flujos de trabajo para aprobar algunos contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, área de TI o administrador de centro de datos, voy a proveer la infraestructura para que el dueño de la aplicación del lado de ventas entre a un portal, seleccione el tipo de servicio que quiere utilizar, que en este caso es un portal de colaboración en SharePoint, y de forma automatizada se le brinde este portal de forma inmediata y de una forma sencilla. Entonces, como veíamos en alguna otra ocasión, el dueño de la aplicación o el dueño del servicio va a entrar a un portal, que es el portal de autoservicio, y va a escoger una plantilla. Aquí es muy importante hablar de plantillas porque eso es lo que va a hacer que se estandarice
el deployment o el provisionamiento de servicios o de aplicaciones. ¿A qué se refiere con este service model o esta plantilla? Lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero véanlo como los requerimientos a nivel de máquinas virtuales que va a requerir un servicio o una aplicación. Entonces, si hablamos de un portal en SharePoint, un portal de colaboración, puede que sea una aplicación que requiera un servidor web para el frontend, que requiera a lo mejor un servidor de base de datos para el SQL Server que va a soportar el SharePoint y otro servidor para la aplicación como tal, para la lógica de la aplicación. Entonces, ese mapeo de los requerimientos a nivel de servidor que requiere una aplicación o un servicio, ese es el Service Model. Y eso se define en plantillas. Después, el siguiente paso es, a través de las herramientas que hemos revisado de System Center, se automatiza este provisionamiento, número uno, de las máquinas virtuales que se requieren para ese servicio, y número dos, el deployment del servicio como tal, y número tres, el monitoreo de ese servicio. Habíamos dicho que de nada nos sirve tener toda esta infraestructura y toda esta automatización si no monitoreamos de una forma efectiva y de una forma adecuada cómo se está comportando ese servicio o esa aplicación. Y al momento de automatizar este deployment, o automatizar este provisionamiento, pues tenemos la flexibilidad de escoger en dónde va a estar hospedada o dónde va a estar viviendo y corriendo ese servicio. Como habíamos dicho, puede ser en la nube pública, como Windows Azure, puede ser en un esquema de nube privada, como el que yo puedo implementar en mi propia organización, sí, o puede ser simplemente en una máquina virtual, o por qué no en un esquema tradicional directamente en el servidor físico. Una vez que escojo y el lugar y una vez que ese es el provisionamiento del servicio, lo empiezo a monitorear y lo empiezo a administrar. Entonces aquí es donde entran y se integran todas las herramientas de System Center que hemos venido manejando, como Virtual Machine Manager, Operations Manager, Configuration Manager y Data Protection Manager, ¿no? Por ejemplo, Virtual Machine Manager nos va a permitir, a partir de las plantillas de las máquinas virtuales, crear las máquinas virtuales necesarias que van a hospedar mi servicio. Operations Manager, habíamos platicado que nos va a ayudar a monitorear y a operar estos servicios. Configuration Manager, por ejemplo, si esta aplicación no va a vivir en una máquina virtual, sino va a vivir tal vez en un servidor físico, pues también necesito yo de alguna forma provisionarlo. Entonces, aquí es donde todas estas herramientas entran en juego, y la semana anterior platicamos de Orchestrator como esa herramienta que nos va a permitir diseñar flujos de trabajo. Ahora bien, cuando hablamos de crear nuestra propia nube privada, hablamos de integrar también diferentes soluciones, ¿no? No se trata de tirar a la basura la inversión que ya tengo, sino sacarle mayor jugo. Entonces, si yo ya tengo cierta inversión en mi centro de datos y en ciertas soluciones, por ejemplo, si yo utilizo para virtualizar VMware o si yo utilizo para virtualizar Citrix, puedo integrar esos hipervisores dentro de mi solución de nube privada y sacarle mayor jugo a la inversión. Vamos a pasar directamente a una pantalla en donde les voy a mostrar cuáles son los pasos para yo crear mi nube privada dentro de mi organización. Esto de alguna forma ya lo habíamos visto en la primera sesión de System Center. Me lo voy a brincar rápidamente porque ya lo hemos venido platicando. Lo que me interesa mostrar más bien es cómo voy a poder yo diseñar o planear la implementación de una nube privada. Ok, esto nos lo vamos a brincar, ya lo habíamos revisado en la primera sesión. Ok, entonces el primer paso es, ok, yo ya tengo mi centro de datos. En este caso, aquí podemos tener dos centros de datos diferentes. Y tengo una infraestructura diversa. Tengo varios servidores, tengo diferentes soluciones de storage o de almacenamiento. Y esa es la vista física, si lo quieren ver así, de mi centro de datos. El primer paso debería de ser cómo puedo integrar estos recursos de hardware, estos recursos de storage, estos recursos de red
de una forma tal que esté mucho mejor ordenado y que se vea como un todo. Entonces, lo que se tiene que hacer es estructurar una vista lógica de estos recursos computacionales. Por ejemplo, una vez que yo hago esa estandarización y esa agrupación lógica, lo que antes tenía separado en dos centros de datos, ahora lo puedo tener, por ejemplo, en dos tipos de ambientes. El ambiente para pruebas o ambiente de desarrollo, que está en el centro de datos 1, y el ambiente de producción, que una parte de ese ambiente en producción está en el centro de datos 1 y la otra parte está en el centro de datos número 2. Entonces, como ven, aquí ya tengo yo mis recursos de cómputo agrupados en lo que es desarrollo y lo que es producción. No importa si están en un centro de datos o están en dos centros de datos, en 3 o en 4. Esta vista ya es más estandarizada. Después, sobre esas vistas o sobre esa agrupación de recursos de cómputo, yo empiezo a crear mis propias nubes. Yo puedo crear una nube de desarrollo que obviamente va a estar hospedada o va a estar viviendo en el centro de datos 1, en el grupo de computadoras o en el grupo de host dedicadas para desarrollo o para pruebas. Y puedo tener una segunda nube, la nube de producción, y esa nube va a estar viviendo en dos centros de datos diferentes, en dos grupos de host o de equipos diferentes. Uno de esos grupos está en el centro de datos número 1 y el otro grupo está en el centro de datos número 2. Pero para fines prácticos, para fines simples, la nube se ve como un todo. Entonces el usuario realmente lo va a ver como un pool de recursos, cuando realmente detrás de cámaras esa nube de producción, una parte vive en un centro de datos y otra parte vive en otro centro de datos. Pero la magia de esta solución realmente es que el usuario ya no se preocupa si su aplicación o su servicio va a estar viviendo en una máquina virtual, en un host en particular del centro de datos 1 o del centro de datos 2. A él no le importa, a él solamente le importa saber que su servicio va a estar corriendo en la nube llamada producción. Y ya la misma solución se encarga de asignar los recursos adecuados sin saber siquiera físicamente en dónde va a caer. Y una vez que yo ya tengo estas nubes creadas dentro de mis propios centros de datos, empiezo a delegar permisos y administradores a esas nubes. Y además de esos permisos empiezo a delegar, por ejemplo, algunas reglas de negocio, algunas llamadas cuotas, ¿no? Cuotas de cuántas máquinas virtuales puede crear un mismo usuario, hasta qué tamaño de máquina virtual puede crecer una máquina virtual, por ejemplo, hasta 10 GB de memoria RAM, hasta 12 GB de memoria de RAM. Yo empiezo a crear reglas de negocio. ¿Para qué? Pues para que haya cierto control en el uso de los recursos. Yo no le voy a dar todo el control a un usuario para que empiece a usar los recursos y deje sin recursos a otra nube o a otros usuarios. Y finalmente, sobre estas nubes, empiezo a hacer el deployment o empiezo a hacer pues tal cual el provisionamiento de mis servicios. Recordando que cuando hablamos de servicios nos referimos a las aplicaciones que corren sobre una nube. Entonces, realmente así es como se ve el tema de la nube privada. En una de las demos que vamos a ver, vamos a recorrer desde la herramienta de System Center cómo puedo yo crear de una forma sencilla una nube privada dentro de mi propio centro de datos. Por ejemplo, la nube de finanzas o la nube de testing o de desarrollo o la nube de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto digamos que es a nivel de infraestructura. El siguiente paso es, ok, ya tengo mis nubes, que esas nubes están hospedadas en diferentes grupos de host o diferentes grupos de máquinas que a su vez están viviendo en diferentes centros de datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ¿cómo empiezo a estandarizar el uso de los servicios o de las aplicaciones? Es decir, ¿cómo creo mis plantillas de aplicaciones? Entonces el siguiente paso es, vamos a estandarizar el provisionamiento. Yo les mencioné que todos los servicios o aplicaciones
deben de basarse en un modelo o en una plantilla. Por ejemplo, si yo hablo de una aplicación en SharePoint, un portal de colaboración, yo sé que es una aplicación que está separada en capas. En este caso está separada en 3 capas. La capa web o el frontend, que realmente requiere un servidor con IIS. La segunda capa es la capa de la aplicación, donde ahí realmente puede que yo requiera mayor capacidad, porque ahí es donde va a haber mucho más requerimiento de recursos en ese servidor. Y número 3, la capa de los datos, que básicamente es un servidor de base de datos, en este caso con SQL Server, donde va a estar guardándose toda la información referente al portal de colaboración. Entonces, para cada una de estas capas, yo tengo que mapear qué tipo de hardware requiero, qué tipo de servidor requiero, ¿no? En la capa de web, pues yo requiero un servidor que tenga IIS y que a lo mejor tenga 512 megas en RAM y que a lo mejor requieran Windows Server 2008 o 2012. Por el contrario, en la capa de datos, yo requiero a lo mejor un servidor Windows Server 2012 con 2 GB en RAM y con cierta configuración en particular. Entonces, dependiendo de mi tipo de solución, que no nada más es un portal de SharePoint, puede ser un CRM, puede ser un ERP, puede ser una aplicación hecha a la medida, puede ser una aplicación hecha por un tercero o una solución que yo compre a un tercero. Una vez que yo ya sé cuáles son las capas en las que se separa mi aplicación, yo ya puedo hacer mi plantilla, yo ya puedo hacer mi modelo. Entonces, yo ya sé qué requerimientos de cómputo, de storage y de red va a requerir cada uno de esos servidores sobre los cuales va a estar corriendo mi aplicación. Entonces, bueno, en las siguientes demos lo que vamos a ver es, número 1, cómo crear una nube privada desde la herramienta de System Center una vez que yo ya tengo organizado de forma lógica en mi infraestructura. Y en la segunda parte de la demo vamos a ver cómo crear esta plantilla de la aplicación y hacer el deployment. Aquí cabe mencionar que por un tema de aprovechar el ancho de banda también de las conexiones, originalmente la demo iba a ser directamente sobre un servidor que tenemos montado, pero decidimos mejor hacer las capturas de pantalla para que fluya mucho mejor la explicación sin tener esos periodos de latencia a la hora de refrescar la pantalla. Entonces, estamos utilizando aquí en este caso una serie de pantallas que van a llevar el paso a paso de cómo crear estas, primero la nube, una nube privada, y número 2, cómo crear una plantilla de un servicio. Entonces vamos a switchar en unos segunditos a esta demostración. Déjenme rápidamente más compartirles mi escritorio. Ok, entonces aquí lo que tenemos es System Center 2012, Virtual Machine Manager. Nos vamos a firmar al server con nuestras credenciales. Le vamos a conectar y ya habíamos visto en alguna otra sesión un poco sobre la nueva consola de Virtual Machine Manager. Entonces, aquí realmente no nos vamos a meter tanto en el detalle, pero básicamente tenemos una vista de cuáles son nuestras nubes. En este caso, estas nubes de alguna forma lo podemos ver como una agrupación lógica de un pool de recursos sobre los cuales vamos a hacer deployment de aplicaciones o de servicios. No es nada más, digamos que es la abstracción mayor a la que podemos llegar. ¿Qué hay detrás de esa nube o en dónde está hospedada los servidores físicos con las máquinas virtuales que le van a dar, sobre los que van a correr los servicios? No lo sabemos, o bueno, nosotros como administradores de IT sí lo sabemos, pero el usuario al final de cuentas no necesita saberlo.
Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es darle clic en el wizard para iniciar la creación de una nube nueva. El primer paso, pues realmente es asignarle un nombre a esta nube. Como yo les menciono, puede ser la nube de finanzas, RH ventas o nube de desarrollo, nube en producción. Depende mucho de cómo esté organizada en nuestra empresa o cómo están las áreas de negocio organizadas o cuál sea el uso que le vamos a dar a esa infraestructura. Pero bueno, en este caso le vamos a poner Private Cloud 01. Después tenemos una serie de recursos sobre los cuales vamos a montar esta nube. En las slides yo les mencioné que tenemos una serie de agrupaciones lógicas de los recursos. En este caso son grupos de máquinas o grupos de hosts. Por ejemplo, si ustedes ven en la parte izquierda, yo tengo una estructura como de table donde tengo clouds. En este caso todavía no creamos ninguna cloud o ninguna nube, por eso está vacía. Pero tengo algunos grupos de máquinas o grupos de host. En este caso es Private Cloud 01. Esto véanlo como grupos de computadoras, grupos de servidores sobre los cuales voy a estar montando mi nube. Yo aquí selecciono el único que hay disponible en este caso. Y como ven en la parte del wizard, en la parte de abajo, pues tengo también la opción de escoger recursos que estén corriendo sobre VMware. ¿Ok? Después tengo la pantalla donde voy a seleccionar la red lógica para esta nube. La ventaja de tener una red lógica, una infraestructura de red lógica, es que va a evitar una serie de complicaciones para el usuario final a la hora de configurar las IPs de sus servidores o las IP de sus máquinas virtuales más bien, ya que va a ser una abstracción. Entonces realmente para el usuario no le interesa tanto cuál es la IP real del servidor sobre el cual va a estar montada su aplicación, sino más bien cuál es la IP que se le va a asignar en esta red lógica. ¿Ok? Eso es básicamente para no tener tanta complejidad a la hora de necesitar las direcciones IP. En este caso yo ya tengo dos redes previamente creadas. Vamos a seleccionar las dos. Después, para un tema de alta disponibilidad, yo puedo seleccionar un balanceador de cargas, un load balancer. En este caso yo tengo ya un load balancer llamado LB01 en el dominio de contoso.com. Y después, bueno, en las siguientes secciones no es necesario seleccionar todas las opciones. Por ejemplo, aquí en la parte de librerías, si yo ya tengo mis plantillas de máquinas virtuales, yo puedo seleccionar aquí en dónde están ubicadas esos templates o pues sí, esa librería tal cual para máquinas virtuales. Entonces, en este caso yo ya tengo un share dedicado, lo puedo seleccionar y listo. Muy importante, yo estoy creando una nube, pero obviamente yo tengo que poner ciertos límites, yo tengo que poner ciertas cuotas para que no se exceda el uso de los recursos de esa nube a lo que yo ya tengo predefinido, ¿no? En este caso, puedo definir cuál es la capacidad total de esa nube en cuestión de memoria, en cuestión de storage. Por ejemplo, puedo decidir hasta cuántas máquinas virtuales van a estar corriendo sobre esa nube. En este caso vamos a poner que la mayor capacidad de memoria RAM de esa nube son 12 GB y vamos a ponerle que solamente se pueden crear hasta 6 máquinas virtuales en esa nube en particular que estoy creando. Entonces ya con estas cuotas, en el momento en el que un usuario quiera crear una máquina virtual, la número 7 por decir algo, ya voy a tener yo ciertas reglas de negocio que me va a decir, oye, no puedes tú crear esa máquina virtual en esta nube en particular. A lo mejor habrá que crearla en otra nube o en otra infraestructura, pero no ya en esta nube en particular.
También puedo habilitar qué perfiles de máquinas virtuales o qué capacidades de máquinas virtuales voy a estar soportando en esta nube. A lo mejor yo quiero que sea una nube que solamente soporte puras máquinas virtuales con Hyper-V. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo en mi infraestructura solamente Windows Server. Pero ¿qué pasa si yo tengo diferentes hipervisores? Bueno, yo puedo decir que esta máquina virtual soporte, perdón, que esta nube soporte máquinas virtuales de diferentes hipervisores, ¿no? En este caso está Zen Server para la solución de Citrix, está ESX Server para VMware y obviamente Hyper-V. Seleccionamos Hyper-V. Este es el resumen de lo que es la nube. Y listo. Entonces, como ven, en la parte izquierda, en la estructura de árbol, donde tengo el icono de Clouds, ya tengo mi primer nube creada, que es Private Cloud 01. Y como vimos en el wizard, realmente está asociada o está ligada al grupo de recursos llamada Private Cloud 01 también, que aparece en este, digamos, grupo de hosts, de máquinas o grupo de hosts. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Ok, ya definí mi nube, ya definí que va a soportar solamente máquinas virtuales con Hyper-V y ya definí cuáles son las cuotas, ¿no? El total de memoria que va a sumar las máquinas virtuales va a ser hasta 12 gigas y solo puedo crear hasta 6 máquinas virtuales sobre esta nube. El siguiente paso es asignar los roles o los usuarios que tienen los permisos para administrar estas máquinas virtuales, perdón, para administrar esta nube en particular. Ok. Vamos a irnos a la pestaña de Settings. En la parte de Settings nos vamos a la parte de seguridad. Y dentro de la parte de seguridad vamos a ver que tenemos una opción llamada User Roles o roles del usuario. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle SS User 01. Esto es básicamente los grupos de usuarios que van a tener permiso sobre esta nube que acabamos de crear. Vamos a escoger un tipo de perfil. Puede ser, por ejemplo, un delegado que puede básicamente hacer todas las tareas posibles en los objetos que están asignados en esta nube. Puede ser un usuario de solo lectura o puede ser un usuario de autoservicio. ¿Sale? Como nosotros queremos darle a otras personas capacidades de autoservicio, habíamos mencionado que en el portal web el responsable de la aplicación de ventas o el responsable de la aplicación de RH va a entrar al portal y él mismo se va a solicitar un servicio en particular, pues vamos a definir este Self-Service User. Lo buscamos en nuestro directorio, que puede ser Cloud, en este caso son nombres de usuarios que ya están predefinidos, Cloud User 1, Cloud Admin 01 y el Administrator. Y listo, nos agregamos como miembros de este rol. ¿Cuál es el scope o el alcance de este grupo de usuarios que acabamos de definir? El scope básicamente es la nube que acabamos de crear, ¿no? Private Cloud 01. Muy importante, las cuotas. Ok, estos usuarios, aquí vamos a ver que tienen desplegados los límites del uso de recursos para esta nube en particular. ¿Sí? Por ahí habíamos definido que en cuanto a la memoria eran 12 gigas y en cuanto a las máquinas virtuales eran hasta 6 máquinas virtuales sobre esta nube. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es cambiar ese número de máquinas virtuales de 6 a 5. 5 máquinas virtuales que este rol tiene derecho a crear. No quiere decir que la nube ya no soporta hasta 6. Esta nube que tenemos soporta hasta 6 máquinas virtuales, pero este rol que estamos definiendo ahorita solamente tiene capacidad de crear hasta 5 de esas 6 máquinas virtuales soportadas en toda la nube. Ok, después, si queremos agregar algunos recursos, lo podemos hacer. En este caso, ¿a qué se refiere con recursos?
son las plantillas de las aplicaciones o los servicios, ¿no? En este caso yo aquí ya tengo diferentes recursos. Por ejemplo, el primero que dice es Stock Trader Service. Esa es una aplicación tal cual, una aplicación de 3 capas. Y como ven en la pestaña que dice Type, dice Service Template, ¿no? Plantilla de un servicio. Pero también puedo tener otros perfiles, ¿no? Perfiles de hardware. Por ejemplo, hay uno, el segundo que dice Stock Trader SQL, es el perfil del servidor que va a estar hospedando la capa de datos de esa aplicación. Entonces yo requiero un servidor que tenga cierta capacidad en RAM, ¿no? A lo mejor 512 megas, 1 o 2 CPUs o cores asignados, etcétera, etcétera, etcétera. También tengo perfiles, no nada más del hardware, tengo perfiles también del sistema operativo. Un Windows Server 2008, un 2008 R2, un Windows Server 2012. Y todo esto, de alguna forma, viene a traducirse en el modelo del servicio o en esa plantilla del servicio. Entonces, al yo seleccionar estos servicios, lo que estoy haciendo es que en esta nube, este rol o este usuario va a poder hacer deployment de esta plantilla en particular, ¿no? Agrego todos los perfiles o todos los templates. Después selecciono qué acciones están permitidas en el ámbito de esta nube. Básicamente hacer deployment, crear o remover máquinas virtuales, pausar una máquina virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí le damos permiso de todo. Seleccionamos la famosa opción de un Run as Account. En este caso vamos a ponerle que corra como una cuenta de dominio. Y listo. Esto es todo lo que hay que hacer para crear una nube ya sobre nuestra infraestructura y, muy importante, asignar las cuotas y, segundo, asignar también los roles o los grupos de usuarios que van a tener permisos sobre esta nube en particular. Entonces, regresando a la presentación, lo que vimos en este caso fue básicamente, déjenme marcarlo aquí en la pantalla, fue, número 1, crear la abstracción de la nube, es decir, creamos la nube, en este caso que puede ser la de producción o que puede ser la de development. Y también hicimos lo que es la parte de delegar control sobre esas nubes, ¿no? Que es básicamente delegarle control a estos usuarios. Eso es básicamente lo que vimos en estos dos escenarios. Lo que vamos a ver a continuación ahora es, ya que tenemos nuestras nubes creadas, ya que tenemos asignados los usuarios, vamos a crear una plantilla de un servicio y lo vamos a hacer el deployment o hacer el provisionamiento. Déjenme switchar otra vez a mi escritorio. Vamos a seguir con Virtual Machine Manager, pero ahora en la parte de librería. Entonces vamos a switchar. Ok, entonces dentro del mismo Virtual Machine Manager, yo estoy ya en la librería de plantillas. En la parte izquierda pueden ver el menú de templates y yo ya tengo creados 4 plantillas. En este caso, la primera de ellas, como ven, se llama Stock Trader Service, que es el service model, es la plantilla de toda la aplicación, que como les mencioné puede ser de una capa, de 2 capas, de 3 capas, puede ser una aplicación web, una aplicación que no tenga frontend, sino que a lo mejor nada más sea un componente que está corriendo en un servidor. Puede ser prácticamente cualquier tipo de aplicación, tanto en .NET como en Java o alguna otra herramienta. Y tengo otras 3 plantillas que ya no son plantillas de aplicaciones, sino que son plantillas de máquinas virtuales. ¿Ok? ¿Qué máquinas virtuales?
las que van a estar dándole soporte a la aplicación. Ahí tengo 3 máquinas virtuales, una de aplicación, una web o del frontend y una de SQL Server. Lo que vamos a hacer a continuación es darle clic en el botón de Create Service Template que aparece en la parte superior. Y este wizard, para crear una plantilla nueva del servicio, de entrada nos ofrece algunas opciones. Puede ser una aplicación que partamos en una aplicación en blanco. Puede ser una aplicación sencilla, que sea una aplicación que solamente requiere un servidor para correr. Puede ser una aplicación también de 2 capas o una aplicación de 3 capas. Y si alcanzan a ver también, aparece abajo del tipo de aplicación una versión 1.0, en este caso que es, digamos, la versión por default. Pero vamos a ver que cuando nosotros manejamos aplicaciones, pues generalmente se le da mantenimiento a esas aplicaciones y generalmente va aumentando el número de la versión. Entonces, nosotros podemos crear varias plantillas para diferentes versiones de la aplicación. En este caso podría ser no sé, la aplicación de SharePoint 1.0, la aplicación 1.1, 1.2 y tener varias plantillas para diferentes versiones de la aplicación como tal. Vamos a seleccionar la de 3 capas. ¿Cómo le vamos a poner de nombre a esta plantilla? Private Cloud Service 01. Ok, seleccionamos aquí la de las 3 capas y nos aparece una vez que creamos o que le asignamos un nombre a esta nueva plantilla, nos aparece un canvas o una especie como de lienzo. Este lienzo no es más que la vista lógica de la plantilla. Como ven, tenemos una especie de diagrama. En la parte superior aparece el título de la plantilla, que es Private Cloud Service 01, y como tiene 3 capas, las vemos asignadas en 3 fases. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Yo ya le dije al Virtual Machine Manager, necesito una plantilla nueva. Esta plantilla nueva es para una aplicación en SharePoint, por decir algo. Esta aplicación en SharePoint tiene 3 capas, pero yo necesito ahora decirle cada una de esas capas qué tipo de máquina virtual requiere tener asociada. Por eso aquí ven una opción que dice arrastrar las plantillas de las máquinas virtuales al canvas para asociar o hacer un link entre lo que es la capa y la máquina virtual que lo va a estar soportando. Entonces, en el lado izquierdo, yo tengo mis plantillas de máquinas virtuales. Lo que tengo que hacer es básicamente arrastrarlas. ¿Okay? Por ejemplo, la plantilla que se llama Private Cloud 01-app, obviamente corresponde a la capa de aplicación. La plantilla de la máquina virtual Private Cloud 01 SQL corresponde a la capa de datos y así también con la plantilla de la máquina virtual Private Cloud 01 Web, que corresponde a la capa de presentación o al frontend. Una vez que hago esta asignación de las plantillas de las máquinas virtuales con cada una de las capas, vean cómo se va populando, cómo se va configurando, déjenme regresar aquí, vean cómo se va configurando el diagrama. Por ejemplo, en la capa de datos que se llama, en la capa de datos donde yo asocié la máquina virtual de SQL, tengo aquí ya preconfiguradas algunas bases de datos, que en este caso es StockTrader-DB o StockTrader-BSP. ¿Ok? También, por ejemplo, en la parte de la capa de presentación, yo asocié una máquina virtual web y aquí ya tiene 2 archivos zip, que básicamente es el código de la aplicación web. ¿Ok? En este caso se llama Trade Web Application. Entonces yo, de esta forma ya puedo yo ir mapeando qué máquina virtual va a hospedar, o más bien qué tipo de máquina virtual va a hospedar a un determinado componente o una determinada capa de mi servicio. Aquí seleccionamos algunos temas del hardware. Por ejemplo, yo le puedo decir que para esa capa en particular requiero un Windows Server 2008 R2 de 64 bits. 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 64 bits
algunos settings adicionales y de esta forma ya tengo yo ese mapping o ese link entre lo que va a ser el hardware que va a soportar mi servicio y separado por componentes. Así es como se ve ya a grandes rasgos la plantilla del servicio. Por ahí también tenemos configuradas las interfaces de red. Obviamente la interfaz de red del servidor de la base de datos no necesariamente tiene que ser la misma del servidor web. A lo mejor el servidor web va a tener salida a internet y mi servidor de base de datos solamente es dentro de la red local. Entonces, bueno, eso también lo puedo configurar en este diagrama. Y una vez que está terminado, ya me aparece una nueva plantilla. De hecho, en la librería de plantillas van a poder ver ustedes que me aparece una quinta plantilla que es de tipo Service Template, llamada Private Cloud Service 01. Ahora bien, ya tengo mi plantilla creada. ¿Cómo hago el deployment? Bueno, en este caso vamos a seleccionar una de las dos plantillas que existen. En este caso yo tengo dos Service Templates. Voy a seleccionar el primero llamado Stock Trader. Y es tan sencillo como hacer clic derecho, darle en configurar el deployment. Y tengo que hacer dos pasos adicionales. Uno, darle un nombre a esta nueva instancia de la plantilla, porque realmente es una aplicación nueva que parte de una plantilla, pero le tengo que asignar un nombre específico para esta instancia. Y número dos, le tengo que decir en dónde va a vivir esta instancia. Fíjense que en el destination o en el destino no le estoy diciendo vive en el servidor tal, no le estoy diciendo vive en el servidor tal, ni tampoco le estoy diciendo vive en la máquina virtual tal. Le estoy diciendo vive en la nube Private Cloud 01, que es la que yo había creado anteriormente. Entonces, realmente yo nunca voy a saber si este servicio va a vivir en una máquina virtual con Hyper-V o con VMware, o si va a estar en un servidor físico en el centro de datos 1 o en el centro de datos 2. Yo solamente voy a saber que vive en el Private Cloud 01 o en la nube 01 sin preocuparme de lo demás. Le asigno el nombre a la instancia y listo. Una vez que hago, escojo la nube en la que va a vivir y en este caso se hace ese mapeo, ¿no? Yo a lo mejor tengo que asignar algunos parámetros adicionales, por ejemplo, las cuentas de administrador para el servidor, etcétera, etcétera. Y eso lo hago ya máquina por máquina desde deployment en particular. ¿Por qué no pongo los settings, por ejemplo, de la cuenta de administrador en la plantilla? Y más bien se hacen al momento de hacer el deployment, porque a lo mejor va a ir cambiando el administrador de un servidor y de otro dependiendo del tipo de aplicación o dependiendo de quién la está implementando, ¿no? Si a lo mejor es finanzas o a lo mejor es RH, pues cambia, ¿no? Entonces, por eso no se hace desde la plantilla, sino se hace al momento de hacer el deployment. Entonces, bueno, básicamente este es el procedimiento para crear la plantilla y para hacer el deployment. Como ven, es la herramienta ya nos da todo lo necesario para poderlo hacer paso a paso. Vamos a regresar a la presentación. ¿Qué es lo que vimos en esta última parte? Básicamente esto, ¿no? Estandarizar los servicios. ¿Qué significa? Crear las plantillas y hacer el deployment de los mismos. Ok, entonces, bueno, con esto, básicamente recorrimos, pues, no todos los pasos, pero sí los más representativos de lo que es trabajar con una nube privada. Yo les mencioné que el primer paso realmente debería ser unificar de una forma lógica lo que son los recursos de mis centros de datos para que se vean como un todo. Y ya sobre esta estructura, sobre esos grupos de máquinas ya organizados, lógicamente, crear mis nubes y sobre esas nubes hacer deployment de servicios a partir de plantillas. Entonces, realmente eso es de lo que se trata el tema de nube privada. Para cerrar, déjenme
ir a, a una de las primeras pantallas que vimos. Ok, ok. Esto, ¿no? Realmente para el usuario va a ser todo transparente. Yo puedo aquí tener varias nubes, como les mencionaba. Pueden ser nubes en producción, nubes en prueba, pero realmente el concepto de que todo sea bajo recursos compartidos, bajo un modelo de autoservicio, bajo un modelo basado en uso y bajo un modelo que es escalable y que es elástico, es lo que hace que podamos reproducir los mismos beneficios que nos da Windows Azure en la nube pública, pero en nuestro propio centro de datos en un esquema de nube privada. Entonces, más allá que veamos la nube como una ubicación, veámoslo como un modelo de entrega de servicios de IT. ¿Okay? Y bueno, pues todo esto es posible gracias a la integración de las herramientas de System Center con Windows Server 2012. No lo vimos en este momento porque ya lo habíamos revisado, pero esa misma aplicación que yo acabo de hacer deployment de esa aplicación de 3 capas, no necesariamente tuvo que haber sido en mi centro de datos, pudo haber sido también en la nube de Windows Azure. Entonces, espero que con estos pequeños escenarios haya quedado un poco más aterrizado cómo se integran los diferentes productos. Detrás de cámaras, detrás de todo esto, pues sigue existiendo un Windows Server 2008-2012, sigue existiendo la tecnología de virtualización con Hyper-V o algún otro hipervisor como los de Citrix o el de VMware, integración con la nube pública. Para esto obviamente requirió tener ya una infraestructura pues con un directorio activo, con un mecanismo de autenticación que va a ser homogéneo en todas mis soluciones. Requiero también, por ejemplo, herramientas de desarrollo como Visual Studio que me van a permitir crear este tipo de soluciones. Entonces, realmente todo está conectado. Realmente no son herramientas que hay que ir comprando por separado, que hay que ir adquiriendo por separado y que después es un caos hacerlas trabajar juntas, sino que todo fluye de una forma bastante natural, porque los productos están diseñados desde el principio pensando o teniendo en mente que van a trabajar juntos. Entonces, y no nada más de la plataforma de Microsoft. Ya hemos visto en todas estas sesiones que yo puedo integrar a nivel de aplicaciones hechas en Java, aplicaciones hechas en PHP, en algún otro lenguaje, tanto en mi nube local, en la nube privada como en la nube pública. Puedo integrar herramientas de virtualización de terceros, o por ejemplo yo puedo estar también integrando con Orchestrator y mis flujos de trabajo paquetes o packs de diferentes proveedores. Realmente es este tipo de soluciones bastante integral, no se deja fuera de la jugada a ningún fabricante, a ninguna plataforma. No se trata de casarse solamente con una plataforma en particular, sino que todo se trata de sacarle jugo a una inversión que ustedes ya inicialmente habrán hecho tanto en data center como en soluciones de terceros, como en sistemas operativos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el día de hoy, por ser la última sesión, quiero hacer algunos avisos rápidamente y pues damos cierre final a lo que son todas las IT series. Número 1, pues agradecerles a todos los que nos han acompañado desde la sesión número 1 y a los que se han ido sumando a lo largo de las semanas. La verdad es que este tipo de sesiones nos gustan mucho porque estamos en contacto con pues diferentes profesionales de infraestructura, desarrolladores, gente que se dedica a la tecnología en general, en empresas, en negocios particulares, y pues nos sirve a nosotros pues también para acercarles a ustedes soluciones nuevas, escenarios nuevos, nuevas características de nuevos productos, y también pues escuchar de ustedes
qué temas les interesan, qué dudas puntuales tienen, y eso nos ayuda también pues a ir afinando poco a poco las sesiones para que en siguientes actividades, en siguientes iniciativas, pues cada vez les sean de mayor utilidad. Entonces, bueno, por eso mismo quiero agradecerles a todos. Número 2, les recuerdo que para todos aquellos que quieren recibir su diploma digital y no hayan podido estar en todas las sesiones en vivo, simplemente revisen el video que está en YouTube, vean los videos que les faltaron y mándenos a esta cuenta de correo las preguntas con sus respectivas respuestas de las trivias de ese video en particular que están viendo. Entonces, de esta forma ya podemos cotejar el tema de la asistencia y como fecha límite, pues es el miércoles de la próxima semana, que es el 3 de julio. Y bueno, número 3, con esta sesión del día de hoy damos cierre a lo que es las IT series. Sin embargo, a partir de las siguientes semanas vamos a ir preparando nuevos entrenamientos, nuevas iniciativas en línea, tanto para el lado de desarrollo de aplicaciones, tanto para Windows 8, Windows Phone, etcétera, etcétera, como pues del lado de infraestructura con temas de System Center. Ahora ya viene, por ejemplo, la nueva versión de SQL Server, ya viene por ahí un update para Windows Server 2012. Entonces, siempre hay temas interesantes que estar compartiendo con ustedes. Vienen también cosas interesantes del lado de Windows Azure, adicional a lo que ya hemos revisado. Entonces, bueno, manténganse al pendiente en los grupos de Facebook, manténganse al pendiente en las cuentas de Twitter para que podamos estarles haciendo llegar estas nuevas campañas, estas nuevas iniciativas que hemos estado preparando para ustedes. El día de hoy no vamos a tener la trivia, ya que, bueno, al final de cuentas es la última sesión y pues realmente más que contenido nuevo vimos pues ya cómo se integra todo lo de las sesiones anteriores. Entonces, salvo el día de hoy, no vamos a tener trivia. Todos aquellos que aún no reciban su premio de la trivia correspondiente, hemos tenido por ahí algunos casos de que se nos regresan el paquete por mensajería, entonces ya los estamos resolviendo. No se nos desesperen si por ahí todavía no llega su paquete. Créanos que no le hemos quitado el dedo del renglón, solamente por ahí envíenos un correíto nada más para estar al tanto de que aún no lo reciben. Nosotros tenemos más facilidad de contactar a la gente de mensajería para ver qué pasó por ahí con el paquete de ustedes. Y bueno, será todo de mi parte. Muchas gracias nuevamente. Si tienen algunas dudas o preguntas, aquí vamos a estar unos minutos más conectados. Y si no, bueno, no nos queda más que desearles muy buenas tardes. Y nos seguimos viendo en siguientes iniciativas de Microsoft para temas de infraestructura y de desarrollo. Hasta luego, muy buenas tardes.